Ahora tal vez en la palabra de Dios no está eso que estamos haciendo. Y puede pasarle así como le pasó a él, ¿verdad? Que si vamos a la palabra vemos que ahí es importante, pero hay cosas que sabemos que son voluntad de Dios. Una claras que debemos hacer todos los días, justamente eso, perdonar en cuenta si esto va a afectar mi comunión, mi relación con el Espíritu Santo. No, entonces no es voluntad de Dios. Bienvenidos nuevamente, amigos, hermanos de Tolkiemos Podcast. Una bendición estar nuevamente acá una semana más, empezando un mes caluroso, empezando un mes con todas las energías y pues muy agradecidos que estamos en un nuevo episodio, no dejando de hacer este proyecto y pues acompañado de mi amada esposa, de mi amada compañera. Sí. Mi nombre es Alejandro Ramírez, el nombre de mi esposa es Karen Escobar y es un gusto tenerles acá nuevamente. La verdad que bienvenidos una vez más a este nuevo episodio. Queremos seguir siempre hablando y viendo qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que quédense hasta el final con nosotros. Acompáñenos. Si es primera vez que usted nos está viendo, pues invitamos a que se suscriba, que pueda compartir lo que Dios tiene preparado. Agradecemos a las personas que nos dejan comentarios, a las personas que se están suscribiendo, a las personas que están oyendo este podcast, y una bendición total para nuestras vidas y esperamos que también para sus vidas. Así ustedes. Que sí, caluroso este mes. Yo siempre ando chumpa, aunque esté haciendo calor, pero nada, un mes muy caluroso. Esperamos que donde usted nos oiga pues esté de la mejor manera. Que ya estamos entrando al verano, pero sí, ya el verano ya se puso bueno. Sí. Amor, hoy vamos a ver un tema que cuando lo vi habló mucho a mi vida. No te imaginas cuánto, porque hay cosas que yo la veía de forma diferente. Y nos vamos dando cuenta que Dios va ahí pues retroalimentando toda la palabra del Señor. Tenemos que siempre tomar esas retroalimentaciones de parte del Señor. Y este tema tiene mucho que ver con la voluntad de Dios. Tiene que ver en este podcast lo hemos dicho muchas veces en diferentes episodios, que está la voluntad de Dios, que están los caminos de Dios, pero la pregunta es, amor, ¿cómo sé yo que es la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a saber de que si esto es lo que Dios quiere para mí? ¿Verdad? Puede ser una de las preguntas quizás más confrontativas a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo sé que es lo que Dios quiere y desea para mí? Es lo que estoy haciendo. Así que vamos a meditar sobre eso. Es una pregunta muy frecuente, ¿verdad? Que yo personalmente me la he hecho muchas veces y aquí vamos a hablar de eso y vamos a dar respuestas. ¿Cómo entender, verdad? Muchas veces no es necesario ir donde Dios y orar para saber la voluntad, sino que ya la tenemos. Ya tenemos esa respuesta en la palabra. Así es. Y aplica para todo, fíjate, siempre cuando vamos a emprender un proyecto, vamos a emprender alguna etapa, vamos a iniciar una nueva fase en nuestras vidas, ya sea porque es un nuevo trabajo. La pregunta es, ¿debo aceptar este trabajo? ¿Será que es voluntad de Dios? ¿O será que estás en una relación amorosa? De repente iniciando un noviazgo o vas a iniciar un proyecto de matrimonio. ¿Será que es voluntad de Dios? Y en todas las cosas de nuestras vidas aplica, porque puede ser que esas cosas cambien el rumbo de nuestras vidas, ¿no? Y la mayor pregunta que nos hacemos, ¿Dios está avalando esto que estoy haciendo? Así que de repente puede ser que creamos que la voluntad de Dios ahí es un secreto escondido, es algo que estamos jugando al tesoro escondido y nosotros tenemos que descifrar la voluntad de Dios a través de muchas cosas, pero no. La verdad que la voluntad de Dios, o lo que Dios quiere revelar su voluntad, pero normalmente no se hace como de las maneras que nosotros creemos que Él la va a hacer. Como lo queremos escuchar. Como lo queremos escuchar palpablemente y demás cosas. Incluso yo me he dicho y si será que Dios me da esa señal de esta parte, de esta forma, pero ignoramos de todas las formas que Dios nos puede hablar y Dios nos puede confirmar lo que estamos haciendo. Así que eso vamos a ver en este podcast, en este nuevo episodio. Así que esperemos que esté muy atento y vamos a
arrancar con eso, con lo que estábamos mencionando. Hay un mito moderno, amor, sobre la voluntad de Dios. Hay un mito contemporáneo ahí que se maneja, que muchos queremos encontrar la voluntad de Dios y pensamos que vamos a sentir algo fuerte, o que vamos a sentir una super señal de los cielos para poder descifrar y saber si es la voluntad de Dios. Pero sabes que en la Biblia la voluntad de Dios no se presenta como una emoción o como una señal divina que vamos a tener palpablemente y visiblemente. Hay un dato interesante, a mí me sorprendió esta parte, y es que el teólogo Wayne Grudem, en su teología sistemática, se explica que en la Biblia hay dos formas principales de saber cuál es la voluntad de Dios. Hay dos. La primera es que hay una voluntad moral, es decir, lo que Dios manda. Ya vamos a ver detenidamente eso. Y también está la voluntad soberana, que se refiere a lo que Dios permite, a lo que Dios va a permitir en tu vida. Sí. Y aquí viene el gran problema, amor, que primero buscamos esa voluntad secreta, buscamos esa voluntad oculta, cuando hay una voluntad de Dios que ya está escrita, que hay una voluntad de Dios que ya está totalmente dicha en las escrituras y en lo que Dios quiere para nosotros. Que vendría siendo la voluntad moral, ¿verdad? Exacto, la voluntad moral, y después viene la voluntad soberana, que es lo que Dios permite y está permitiendo que pase en nuestras vidas para poder llegar al plan y propósito de Dios. Sí. Así que vamos a ver súper rápido en este podcast, amor, tres principios que tienen que ver con eso para poder comprender el tema. Así que hay que comprender, amor, que el primer principio es que la voluntad de Dios ya está revelada en muchas cosas. Ya está revelada. Ya no tenemos que preguntarnos y preguntar todos los días cuál es la voluntad de Dios. Si ya básicamente Él dejó escrita toda su voluntad, toda la voluntad que nosotros debemos hacer en la Biblia. Sí. Y la Biblia no deja, misterios ocultos o misterios ahí, la palabra de Dios dice que hay que escudriñar, pero es para poder alimentar nuestra alma y nuestra mente, pero no para que nosotros estemos descifrando secretos, ¿verdad?, sobre la voluntad de Dios. En Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y da una serie de reglas donde lo que logramos entender de este versículo, amor, es que la voluntad de Dios se encuentra en poder cumplir con lo que Dios nos demanda. En este versículo habla sobre la fornicación, habla sobre las esposas y esposos. Entonces, tú sabes las cosas que ya dice la Escritura, pero es conforme a la santificación que está participando en nuestras vidas. Entonces, y hay una curiosidad bíblica, amor, que, la palabra voluntad viene del griego thelema, que significa deseo, propósito o determinación de Dios. Y hay cosas que no es necesario que oremos para saber que es la voluntad de Dios. Y te voy a decir cuál es. De repente me preguntas, pero sin orar, ¿cómo yo voy a saber la voluntad de Dios? Es importante, pero hay cosas que sabemos que son voluntad de Dios. Una claras que debemos hacer todos los días, justamente eso, perdonar. Perdonar es una voluntad de Dios, porque la Biblia nos demanda que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, uno de los mandamientos. Entonces es perdonar. La segunda cosa es amar, por ejemplo. Otro ejemplo, amar es una voluntad de Dios, porque nos demanda a poder amar a nuestro prójimo. Vivir en santidad. Somos llamados a vivir en santidad porque fuimos llamados a ser santos como Jesús lo fue en esta tierra. En hacer justicia, en servir a otros. Hemos hablado sobre el servicio. Hay una serie de cosas de que no es necesario que pidamos una señal divina para entender, amor, que la voluntad de Dios se encuentra en las cosas que Dios ya demandó a que hagamos. La clave ahí sería analizar primero nuestra situación. O sea, debo de ir al Señor a preguntarle si en esa situación es su voluntad, o mejor analizo conforme a la palabra, qué es lo que ya está escrito en la palabra, para poder darme respuesta si es la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, alguien puede orar y decir, Señor, ¿será tu voluntad que yo termine esta relación? Por ejemplo, ¿verdad?
Y si ves la relación, está en pecado, está deshonrando a Dios, no está dentro de los principios bíblicos, entonces ahí, como decís vos, no es necesario esperar una señal divina para tomar una decisión, sino que ya está revelado en la Biblia lo que uno tiene que hacer o cómo uno tiene que vivir. Exacto. O puede decir otra persona, voy a esperar una confirmación de Dios para saber si el Señor quiere que yo perdone a esta persona. Y es la Biblia ya nos demanda que debemos de perdonar. Entonces, muchas veces es cuestión de decisión. Exacto. Decidir, o sea, ¿qué es decidir lo que hacer la voluntad de Dios bajo lo que Dios ya nos dijo. Exacto. Y justo eso es el principio de que Dios, la voluntad de Dios ya está revelada, o sea, ya está dada. Sí. Exacto. A eso es que se refiere la voluntad moral, o sea, ya está dado los puntos que debemos, o la voluntad que Dios tiene en nuestra vida y que debemos de no discutirla, sino más bien obedecerla. Así es. Y sabes, en Miqueas 6:8, amor, este versículo nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, si te fijas aquí, hay una dirección clara, ¿verdad? Hay una dirección clara y las cosas que debemos hacer nos va a revelar grandes cosas en nuestra vida. Y es que seguir el Evangelio, seguir los caminos de Jesús, también conlleva a poder poder seguir esos pasos que en algún momento ya lo hablamos en ese podcast de seguir, de quitar nuestro peso de nuestro espalda, de nuestro lomo y poder seguir a Jesús. Y ahí es donde la voluntad de Dios se va a ir dando. Pero ignoramos estas instrucciones básicas. Y imagínate si somos capaces de poder ignorar lo más básico que tenemos que hacer, entonces, a ver, ¿qué nos espera para la demanda compleja de Dios, ¿verdad? O qué nos espera cuando sí tenga que ser lo que Dios debe permitir en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, creo que el primer punto siempre, querido hermano, querido amigo, es poder apegarnos, poder alinearnos a lo que ya está escrito. Como decías tú, amor, de que es una decisión. Estamos abiertamente invitados a decidir hacer la voluntad de Dios. Así que, y hay una historia sobre este tema, amor, que me encantó cuando la leí. Dije, de veras que por eso este personaje se decía que estaba conforme o era conforme al corazón de Dios. Y es el rey David. En esta historia, en 1 Samuel 23, todavía no era rey de Israel. Y dice la historia en 1 Samuel de que David estaba huyendo del rey Saúl. Sabemos que pues sufrió de alguna forma una persecución porque lo quería aniquilar. Entonces, y aquí David recibe una noticia urgente, que los filisteos estaban atacando una ciudad, la ciudad de Keila, y que David ahí tenía que decidir sobre qué es lo que tenía que hacer en ese momento. Entonces tenía dos opciones: o era atacar y arriesgarse a lo que le pudiera pasar, porque encima de que los filisteos estaban atacando también tenía el rey Saúl encima, ¿verdad? Y la otra es pues ignorar el problema y resguardarse, huir o ocultarse y pues resguardar su vida, ¿no? Pero aquí dice algo bien interesante, amor, en 1 Samuel 23:12 dice: David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero aquí ocurre algo totalmente sorprendente, porque los hombres que le acompañaban a David era un equipo que tenía David en ese momento. Esos hombres sintieron miedo, pues sintieron bastante miedo, porque el rey Saúl sabía que no solamente iba a arrasar con la cabeza de David, sino que también con los que estaban con él. Entonces, imagínate qué complicado lo tenía en ese momento de estar en ese escenario. Híjole, pero si salgo, me va a degollar el rey Saúl. Y también pues la ciudad se va a perder. Y tenía que tomar una decisión. Y le consultó a Dios y le dijo: Dios, ¿qué hago? Y Dios le dio la bala y le dijo: ve, sal, defiende. Pero sus hombres tuvieron miedo. Entonces
aquí me llevó algo, amor, que a veces cuando nosotros consultamos a Dios y decimos, Dios, esto me conviene o esto es según tu voluntad, a veces la respuesta es sí, dale. Pero, ¿qué pasa ahí cuando nos comienza a dar miedo a nosotros, verdad? ¿Qué pasa ahí cuando comenzamos a dudar? Ponemos nuestra confianza en nosotros o en nuestra capacidad y no en la de Dios. En la de Dios. Incluso, amor, miedo a aquellas cosas que la Biblia ya lo dijo, de que vamos a tener retos y desafíos, pero Jesús ya venció al mundo, dice la Biblia, pero tenemos miedo a esas cosas que afuera nos esperan. A esto le podemos decir miedo al desprecio, miedo al rechazo, tenemos miedo a la no aceptación de nosotros mismos. O sea, hay tantas cosas que le tenemos miedo, pero ahí es donde nos detenemos y ya no salimos de ese lugar. Nos paralizamos y preferimos evitar y no tomar una decisión. Exacto. Y me encanta que el rey David volvió a consultarle a Dios. Dice que en 1 Samuel 23 4 dice: entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y le volvió a decir lo mismo: levántate, desciende a Keila, porque yo entregaré tus manos a los filisteos. Y ahí ya está la promesa. Consultó 2 veces y en la segunda vez recibió una promesa que fue: yo te voy a entregar a los filisteos. Sí. Y créeme, amor, que a mí me ha pasado cuando Dios me ha dicho, o de alguna forma yo puedo entender la voluntad de Dios y dale, yo estoy con vos, pero es tan necesario que oigamos una promesa. Es tan necesario que sigamos los caminos de Jesús, que sigamos los caminos de Dios a cambio de una promesa. Sí. Entonces a veces pesa más la promesa que el amor al hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí donde tenemos que detenernos y si sabes que Dios te da el ok, te da el aval, te da la luz verde, es porque hay una promesa, es porque hay algo que se va a cumplir en tu vida. Entonces necesitas oírlo. Claro, Dios se lo puede decir. A David le dijo: dale, yo te voy a entregar a los filisteos en las manos. Se lo dijo. Pero es necesario, la pregunta es: ¿necesario oír la promesa si sabes que el que está en el equipo de Dios jamás va a perder? Jamás va a perder. Y aunque la situación no salga favorable, ¿verdad? En este caso, a David ya le prometió que lo va a sacar, ¿verdad? Lo va a sacar en victoria. Uh-huh. Pero a veces la voluntad de Dios es que hagamos algo, y muchas veces eso no significa que vamos a tener una respuesta positiva. Uh-huh. Pero ahí es donde debemos de seguir confiando en Dios, porque si Él lo está permitiendo, es porque un propósito mayor va a haber, y quizás no vamos a tener la victoria hoy, pero mañana más grande va a ser esa victoria. Así es. Amén. Y en la cultura hay un dato histórico, amor, que en la cultura, o más bien en la antigüedad, para poder consultarla de Dios se hacía mediante el efod sacerdotal. Sabes que pues existía, en este caso era también Samuel, que estaba pues también encargado y que ungió al rey David. Pero este era un instrumento usado por los sacerdotes para recibir una dirección divina. Y aquí hay algo poderoso cuando este señor, el rey David, no era impulsivo, pero siempre consultaba a Dios antes de actuar. Siempre consultaba, y nos podemos llevar eso de David, que en las cosas que él hacía consultaba a Dios. Primero consultaba. Entonces la pregunta es, amor, ¿cuántas de las cosas que estamos haciendo ahorita le estamos consultando a Dios? Y ahí te va una pregunta un poco más dura. ¿Cuándo fue la última vez que le consultaste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste: Dios, y esto es conforme a tu voluntad? Entonces, aquí es donde nos viene esa reflexión, amor, de lo importante que es poder... tiene una relación con el episodio pasado, donde los caminos del Señor a veces es como, pues, bajo nuestro propio criterio, ¿no? Pero cuántas cosas hemos hecho, cuántas cosas estamos haciendo que a la vista de nuestros ojos son exitosas y tienen un fruto, pero a la vista de Dios realmente está siendo agrado o está siendo un fruto que demanda que el Señor tengamos. O sea, así que la invitación es poder consultar
poder consultar en aquellas cosas por muy Sí. pequeñas que parezcan, pero hay que entender después que el centro es Dios, ¿verdad? Que el centro Claro. es Dios, ya sea en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, o sea, para consultar aquellas cosas que por muy pequeñas que parezcan, pero ahí es donde está la voluntad de Dios y van a la par de poder también decidir hacer la voluntad de Dios. Sí, y no dejar de confiar, ¿verdad? Porque a veces ya tenemos el aval o el ok de Dios, ¿verdad? Ya sabemos que Dios quiere que lo hagamos, pero siempre, como mencionábamos, existe ese miedo, y ese miedo es porque estamos confiando en nosotros y no estamos confiando en qué tan grande es el poder de Dios, ¿verdad? Así es, así es. Hay una estadística súper interesante, amor, que es un análisis realizado por estudios bíblicos de Dallas Theological Seminary. Encontró algo interesante, amor, de que en más de 70 relatos bíblicos donde alguien busca la dirección de Dios, donde alguien busca la respuesta de Dios, la guía no vino principalmente de las siguientes cosas. Oye bien, de la palabra previa de Dios, es decir, de la palabra que ya estaba escrita, de un consejo sabio, de circunstancias ya providenciales que ya existían, y también de la oración. O sea, fíjate que ahí es donde nos damos cuenta que muy pocas veces vino de señales sobrenaturales, de señales visibles, de señales pues dramáticas para poder saber qué es la voluntad de Dios. O sea, y aquí es donde rompe el mito moderno que dijimos al principio, amor, que Dios normalmente guía, pero de una forma consistente. Es decir, que nos forma a través de aquellas cosas que son para perseverar, para permanecer, para poder estar ahí día a día. Y no en lo espectacular, no en la zarza ardiente, o no en la columna de fuego que hizo descender del cielo al profeta Elías. O sea, en la Biblia vamos a encontrar señales sorprendentes, sí, y que al día de ahora esos milagros aún siguen, pero no es la regla, o sea, es la excepción, porque Dios es lo suficientemente poderoso para poder manifestarte, pero también lo suficientemente soberano para poder guiarte a través de la consistencia, a través de las cosas que día a día nos hacen ser cristianos, nos hacen ser mejor personas, nos hacen ser mejor según el rol que tú tengas en tu familia. Entonces, ese es el primer principio. ¿Cuál es el segundo principio, amor? La voluntad de Dios nunca va a contradecir lo que ya está escrito. Nunca va a contradecir la palabra del Señor, la palabra que ya está en nuestra Biblia. Y puede parecer obvio, amor, de que digamos, ok, todo lo que está escrito en la Biblia no puede contradecirse, ¿no? Pero ignoramos esta parte. Y a veces las personas pueden decir, pero es que Dios me dijo que hiciera esto, ya sea a través de profecía. Creemos en la profecía, creemos que Dios puede manifestarse audiblemente, claro que sí, pero y a través de una persona, claro que sí también, pero nunca va a contradecir la Biblia, nunca va a contradecir lo que ya está escrito. Y es que en Salmos 119, 105 ya lo hemos leído, la lámpara es pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces no dice que es el reflector completo, ¿verdad?, para el camino, sino que es que paso a paso nos va a ir iluminando nuestro camino, amor. Así que es de estar súper anuentes, amor, estar súper pendientes del paso que vayamos a dar, porque estamos en la voluntad del Señor. Estamos en la voluntad de Dios pasito a pasito, pero por naturaleza somos ansiosos, y es que somos tan ansiosos en querer ya ir adelante, ya ir adelante del otro, estar por encima de la otra persona, o querer acelerar los caminos. Es muy bueno tener una mentalidad de poder crecer, de poder seguir, de poder seguir avanzando, pero no de poder adelantarme, ¿verdad?, en el camino, sino que ir pasito a pasito, y que sea la palabra de Dios iluminando nuestros pasos. Claro, así es, no adelantarnos más de lo que Dios ya nos está mostrando, ¿verdad? Amén,
porque ahí es donde entramos, como tú dices, en ansiedad. Ajá, en la ansiedad, donde ya nos presentamos como, bueno, y entonces, por ejemplo, en un trabajo, uno ya quiere saber si va a obtener esa nueva oportunidad, o de repente en una respuesta que usted está esperando, usted ya quiere la respuesta. Sí. Claro, por naturaleza es normal, pero busquemos la palabra del Señor para que vayamos paso a paso y que sea lumbrera a nuestro camino. Hay una historia, amor, para poder explicar esto, y es sobre el joven rey Josías. Sabemos que uno de los reyes que destaca porque su reinado fue desde los 8 años. Fue quizás el rey más joven que existió en el Antiguo Testamento. Y sabemos de que Dios hizo grandes cosas sobre este hombre, que se manifestó Dios y estuvo el Señor en su reinado. Pero mientras ocurría algo, que reparaban el templo, en ese momento el templo estaba destruido, encontraron el libro que en ese momento se llamó el libro de la ley perdido. Entonces en 2 de Reyes 22:11 dice: y cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, porque fue el que hallaron cuando estaban reconstruyendo el templo, rasgó sus vestidos. La pregunta es, ¿por qué rasgó sus vestidos? ¿Qué encontró? ¿Cuál libro de la ley encontró para que la reacción del rey Josías fuera totalmente rasgarse sus vestidos? Y aquí te va, porque en ese momento entendió de que el pueblo e incluso él no estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, y aquí viene el dato de que, pues, según estudios y según historiadores bíblicos, dicen que el libro que encontraron fue el libro de Deuteronomio. Entonces, y sabemos que el libro de Deuteronomio fue aquel libro que también despertó un avivamiento muy grande en el pueblo de Dios, en el pueblo hebreo. Pero y significó ese avivamiento en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando el rey Josías vio de que pues que no estaban seguramente haciendo la voluntad de Dios, su reacción fue: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y es ahí donde a veces no necesitamos quizás una nueva señal. Estamos a la espera de nuevas señales, estamos a la espera de si este mes Dios ya me dijo algo, el otro mes pensamos que Dios va a cambiar la respuesta, o en un año ya tenemos lo que estamos esperando, la respuesta del Señor, pero el año siguiente vengo con la misma pregunta a Dios y diciéndole: Dios, pero ¿y qué pasa? ¿Y cuál va a ser nuevamente tu respuesta? Y queremos nuevas señales en nuestra vida, pero necesitamos volver a lo que Dios ya nos dio. Eso es importante, volver a donde Dios ya nos dijo o ya nos dio una promesa, volver allí, donde está la promesa, donde está la palabra de Dios. En este ejemplo vemos que Dios ya había dado lo que Deuteronomio les demandaba, pero solo bastó en poder volver a encontrar el libro perdido. Entonces, así funciona en nuestras vidas, amor. Sí, actualmente se puede dar lo mismo que le pasó a él, ¿verdad? De que muchas veces ya sabemos lo que dice la palabra, pero a veces lo olvidamos y queremos vivir como cristianos religiosamente y tenemos unas creencias o unas pues sí, cuestiones que hacemos, que nosotros decimos somos cristianos y lo hacemos, pero si vamos a la palabra, tal vez en la palabra de Dios no está eso que estamos haciendo. Y puede pasarle así como le pasó a él, ¿verdad? Que si vamos a la palabra vemos que ahí eso no está. Y entonces, ¿qué estoy haciendo algo mal? Entonces, ahí la enseñanza que nos está dejando es venir a la palabra de Dios y ver, porque es que aquí está toda la voluntad del Señor para nuestras vidas. Entonces, no dejarnos llevar por probablemente lo que otro cristiano hace, o siempre cuestionarnos por qué lo está haciendo, ¿verdad? Ir a la palabra, ¿está bien lo que está haciendo o no? Porque tampoco me voy a poner a imitar a alguien solo porque sé que es cristiano, y como es cristiano y él hace eso, voy a hacerlo yo también, ¿verdad? No, tenemos que cuestionarlo todo y venir y analizarlo a la luz de la palabra. Y quizás ahí, amor, creo que lo importante que lo que mencionas es que el modelo y referencia de la voluntad de Dios en la tierra es Jesús. Es que Jesús vino a hacer la voluntad de Dios
vino a hacer la voluntad de Dios, y vas a encontrar en la vida de Jesús, amor, que Él cumplió con el mandato de Dios, cumplió todos los mandamientos, era Dios mismo pues, pero también se rigió para poder hacer la voluntad de Dios, pero también, ¿cómo se llama? Dios permitió para que cosas en la vida de Jesús, llámese el sacrificio que hizo en la cruz, por la salvación de nosotros. Entonces fue lo que Dios permitió, y vemos el modelo de Jesús que sin renegar, la Biblia dice de que Jesús al momento de que iba a ser entregado, Él estaba en el monte Carmelo sudando sangre, o sea que eso puede haber sido una señal también de la propia carne, en el que tenía miedo, claro que sí, fue humano, sabía todo lo que iba a ocurrir, pero la palabra dice que la voluntad de Dios, y ya cuando Jesús está en la cruz, Él mencionó y dijo, consumado es. Entonces fue hecho a la voluntad de Dios. Sí. Ese es el mejor ejemplo que podamos tener. Amén. El tercer principio, amor, y aquí ya vamos a verlo súper rápido para ir ya terminando. Hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta para confirmar si eso es voluntad de Dios o no. Y son bien simples. La primera es que tenemos que sentir una paz interna sobre las decisiones que tomemos. Esa paz y tranquilidad, que quizás eso es un tema para otro podcast, amor, pero no es lo mismo la paz que te ofrece el mundo a la paz que te ofrece Dios, a la par que te ofrece el Espíritu Santo en tu vida. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, la palabra gobernar es actuar como árbitro. Es decir, que comúnmente un árbitro dice sí, no, espera, está correcto, no está correcto, ¿no? Entonces, es ser gobernadores de nuestro propio corazón, de decir, no, esto no cumple con la voluntad de Dios, esto se está cumpliendo con la voluntad de Dios. Y me encantó eso que acabamos de mencionar, amor, que es a través de las decisiones que tomamos, ¿no? Sí. De tomar en cuenta si esto va a afectar mi comunión, mi relación con el Espíritu Santo. No, entonces no es voluntad de Dios. Sí, te va a alejar de Él. Si te va a alejar de Él. Me está construyendo, me está edificando. Esto le va a hacer daño a una persona que yo amo y quiero. Eso, entonces ahí donde te vas a contestar, no, eso no es voluntad de Dios, ¿no? Así que el segunda cosa es que la voluntad de Dios podemos también verla en consejos sabios. En Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y aquí viene una verdad, amor. ¿Cuántas veces no? Y más que todo en esta etapa, en la adolescencia, cuando estamos un poco rebeldes, no acatamos quizás consejos, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo soy, quizás fruto de la consejería que mi madre me pudo dar a mí, ¿verdad? De todas las cosas que, hijo, esto no está correcto, pero viene de una persona que primero ya vivió y segundo que te ama, ¿verdad? Que es tu mamá, claro. o tu papá o la familia. Entonces, si el consejo puede tomarse de la persona que le importas, que te valora, entonces, ¿por qué no tomar el consejo, no? ¿Por qué no tomar esos consejos sabios que nos van a ayudar a también aclarar nuestro camino y aclarar la voluntad del Señor? En el Israel antiguo, amor, los reyes nunca casi que tomaban decisiones solos, ¿verdad? Siempre se acompañaban ya sea de consejeros, ya sea de ancianos, de profetas. ¿Cuántos profetas vemos en el Antiguo Testamento también que trabajaban de la mano, digamos? Eran como la figura que estaba mediante la consulta a Dios. Entonces, el liderazgo aislado era como considerado peligroso, pero a través de la renovación, a través del nuevo pacto de Jesús, pues ahora fácilmente puedes poner tus rodillas ahí en el piso y consultar con Dios, y también esos consejos que necesitamos, ¿no? Es válido de que poder apegarnos a personas que nos van a edificar, claro que sí. Si vos sabes de que hay una persona que te puede ayudar, ¿por qué no pedir un consejo?
Y ahí viene la parte del orgullo, ¿verdad? A veces somos propiamente orgullosos y no queremos, no, porque creemos que no la sabemos todas, ¿verdad? Sí. Entonces es válido que vayas a una persona, pero el mayor consejo lo vas a hallar en las escrituras y a través de poder tener una comunión con el Espíritu Santo. Ahí sí te garantizo que vas a encontrar el mayor consejo. Sí, claro, así es. Por medio de la oración y por medio de la palabra encontramos esa respuesta que necesitamos, ¿verdad? Amén. La otra señal es el fruto de la decisión. Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Súper famoso, ¿verdad? Sí. Y aquí daba Jesús un ejemplo en ese momento que él estaba hablando, y es que ¿acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces aquí lo que podemos aprender, amor, es que la voluntad de Dios va a tener frutos, ¿verdad? No vas a poder digamos, obtener algo bueno si eso viene de algo malo. O sea, es algo lógico, ¿no? Pero ignoramos, es tan básico, lo ignoramos, ¿no? Porque son los frutos que como personas también nos dan una identidad en el Señor. Y si tus frutos no están siendo los correctos, amigo, hermano, pidamos la mano del Señor, pidamos el perdón del Señor. Sí. Así que la voluntad de Dios, eso va a producir paz, va a producir justicia, crecimiento espiritual, que no debemos de perder de vista que lo necesitamos. Necesitamos un crecimiento espiritual. Necesitamos un reavivamiento del Espíritu Santo. Entonces, no solo va a ser una emoción momentánea. Bueno, hoy vengo a consultar a Dios. Dios, dame la respuesta. Me voy, zarpo, me voy unos días, vuelvo otra vez. Señor, dame una... No, pues ya, si yo estoy en una promesa, dale, seguila. Pero seguí también creciendo, ¿verdad? Seguí también ahí. Dándole y buscando esa comunión con Dios, buscando esa constancia, ¿verdad? En el Señor. Para ir cerrando, amor, a hablar sobre los errores. ¿Qué error podemos cometer cuando estamos buscando la voluntad de Dios? Pues creo que los errores más comunes es que no rendimos nuestra voluntad primero, ¿verdad? Que queremos que sobreponer o siempre poner adelante nuestra voluntad que la de Dios. Entonces ahí es el error más común, ¿verdad? Eso es lo que te puedo decirte ahora en esta tarde, es deja tu voluntad. Es que al final esa queda en segundo plano. Poné la voluntad de Dios primero en tu vida. Sí. Juan 7:17, como para ir ya terminando: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, primero, amor, viene la disposición. Primero viene la entrega. Primero viene Dios, aquí estoy, haz una obra en mí. Porque pues hay una promesa también: si Dios inicia la obra, va a ser fiel en terminarla. Claro. Entonces ahí es donde tenemos que siempre tener primero la disposición para hacer la voluntad de Dios. Si no tenés disposición, tú y yo no hemos hablado nada en este podcast. Sí. Y después viene la revelación. Entonces, luego viene, y probablemente de esas señales sobrenaturales que crees, claro, puede pasar, pero primero la disponibilidad del corazón. Así que, ¿cómo sé que es la voluntad de Dios? Pues no siempre va a ser algo audible. No siempre va a ser algo visible, no siempre va a ser algo que vas a tener como una voz palpante, pero... Como quisiéramos, ¿verdad? Porque muchas veces a mí me ha pasado y yo a veces me busco al Señor en oración y yo quisiera que Él me dijera aquí, esta es la respuesta, esto es lo que tenés que hacer, pero probablemente si Él me da la respuesta y me dice sí te voy a sacar de esto o qué es lo que voy a hacer en este momento, probablemente yo me voy a confiar y yo hasta ahí ya no voy a seguir orando. El Señor lo va a hacer. Pero muchas veces la voluntad de Dios es que te acerques más a Él. Así es. Y mientras probablemente tú dices no veo esa respuesta, no encuentro, el Señor, yo le pido y no me da la respuesta. Y es porque lo que decíamos, Él te va a ir alumbrando los pasos, pero no te va a reflejar o a reflectar más adelante, porque Él sabe cómo nos lleva y por qué nos está dando las situaciones que nos están pasando en la vida. Entonces no tenemos que perder de vista siempre que un propósito tiene Él, y la respuesta, aunque no la veamos ahorita, hay que seguir pidiendo, seguir confiando en Dios, no perder la fe en Dios, que Él siempre nos va a dar, quizás no la victoria ahora,
pero por algo será y más adelante la vas a obtener. Ok, sí. Para recapitular, amor, no contradice la Biblia. Recordemos que la voluntad de Dios nos acerca más a Él. Sí. No, jamás te va a alejar. Produce un fruto correcto, ¿verdad? Un fruto que sabes vos que eso es un fruto que pues va a tener buenos resultados, digamos, ¿no? Hay paz, confirmación, y también pues que hay personas sabias que lo confirman, ¿verdad? Hay personas que te están rodeando que pueden darte un buen consejo. Sí. Y por qué no tomarlo, pero siempre consultar en la palabra de Dios. Así que, amor, no, la voluntad de Dios no la vemos como un laberinto. No es nada complicado, más bien es porque yo me imagino a Dios es como que con una intención de querernos confundir o querernos pues complicar. Claro que no. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Hay un trabajo ahí de nosotros, amor, que es renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? Renovar lo que nosotros comprendemos. Yo siempre he dicho, pedimos por la renovación de nuestro corazón, pedimos por nuestra renovación de nuestras fuerzas, por la renovación de nuestro espíritu, pero no pedimos por la renovación de mis pensamientos y mi mente, ¿no? Entonces, seamos transformados por eso, y dice que ahí vamos a encontrar la buena voluntad de Dios. Así que Dios quiere formarnos para reconocerla, para reconocer esa voluntad. Así que entonces la pregunta quizás a veces no es cuál es la voluntad de Dios, sino qué tanto estoy dispuesto para poder seguir la voluntad de Dios. Sí. Entonces ese es el cierre, amor. Esto es el episodio del día de ahora. Nuevamente un placer. Súper emocionado siempre por llegar a este día y por grabar en lo personal. Me encanta este espacio, amor, porque podemos profundizar en las escrituras y lo que hemos aprendido en esta semana. Este tema lo oí en una predicación, o sea, y por eso lo traje. Y es porque es necesario, amor, que entendamos que la voluntad de Dios ya está escrita. Solo hagámosla, pero también, como hizo el rey David, consultar. Sí. Por eso dice la Biblia que el rey David fue conforme al corazón de Dios, porque era conforme a su voluntad. Sí, fue sabio. Fue sabio en ese momento. Y entonces, esa sabiduría debemos de pedirle al Señor, ¿verdad? Así es. Y consultar en cualquier situación de nuestra vida, consultarle a Dios, consultar en la palabra o por medio de la oración. Sí. Porque ahí vamos a obtener la respuesta. No hay nada más. Así es. Así que muchas gracias por este espacio, por llegar a ese punto del video. Pues siempre haciendo la invitación que nos pueda oír por YouTube, por Facebook, por Instagram, por TikTok, por Spotify, y sobre todos esos medios. Ahí están los episodios, podemos escucharlos, y que Dios siga transformándonos. Por cualquier medio ustedes lo pueden escuchar, y esa palabra sabemos que está llegando a muchos corazones, ¿verdad? Exacto. Es un gusto para mi esposa y mi persona poder siempre compartir este espacio, y los esperamos en el siguiente episodio. Tenemos anunciamos un invitado que pues para mí es una persona muy buena, es un siervo del Señor y comparte muy bien la palabra del Señor, así que esperamos el próximo episodio nos acompañe. Así que invitamos que estén atentos, y el hashtag de este día, yo traigo uno por acá, y es el fruto de la voluntad. El fruto de la voluntad. Ese es mi hashtag. Okay. El fruto de la voluntad. Ok. Si usted ha llegado a ese espacio, coméntelo, o cualquier otro comentario, compártalo, y pues nada, los esperamos siempre a este espacio comúnmente los lunes, pero si hay un poco de retraso, pues ahí les pedimos disculpas. Así que eso es todo por hoy. Así es, un privilegio. Amén. Nos seguimos viendo en los demás episodios. Sí, así que chao, nos vemos. Bye. Dios les bendiga.